Pero qué hermosa es la palabra de Dios. No hay nada que se pueda comparar a la palabra del Señor. De hecho, la palabra es vida. La palabra es el agua que nos alimenta, que nos nutre. La palabra viene directamente del corazón de Dios. Mira lo que dice aquí: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer. Aquí nosotros vemos que las cosas estaban de maravilla, perfectamente bien, ¿verdad? Pero algo pasó, y aquí en Génesis 3:1. Y si nosotros checamos, ¿cuál es el origen entonces del primer hombre? El origen del primer hombre es como lo dice la Biblia en Génesis 2:7. Nosotros leemos: luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Creo que hasta este punto ya quedó bien claro que el origen del hombre es 100% de tipo humillación, de tipo humildad. No hay otro, no le podemos ver de otra manera, solamente. Mira nada más, puro polvo, pura tierra, puro barro. Esa es la base en que fue formado el hombre, y de ahí partimos. La humildad nos conviene a nosotros. El orgullo y la soberbia son enfermedades que han venido después por resultado del pecado en el hombre y muchas cosas. Pero lo primero que vamos a hacer para estudiarnos, porque nos estamos estudiando nosotros, estamos viendo el caso de Adán, pero nos estamos estudiando a nosotros porque nosotros somos de la misma materia. Eso es lo que nosotros recibimos. Tenemos la genética de Adán aquí en nuestras vidas. Somos carne, la misma carne, el mismo hueso. Entonces, dice la palabra del Señor que Dios formó al hombre del polvo de la tierra. De esta humillación, de esta materia tan básica, tan sencilla, es que nosotros somos creados. Y Dios quiere que nosotros no nos movamos de ese estado de humildad en nuestros corazones. Mira nada más, empezamos con esta base que es el principio de todo. Tú fuiste creado para vivir en humildad, o entender que fuiste creado de una forma tan sencilla y tan básica. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces esa es la raíz y el origen tan humilde del hombre que nosotros podemos ver. Así fuimos creados. Y después en Génesis 2:8 nosotros leemos: después el Señor Dios plantó un huerto en Edén. Fíjate nada más cómo son las cosas. Dios crea al hombre no en un estado elevado, sino en un estado humilde 100%, de necesidad, sin chiste, sin valor, sin nada. Y es que así nosotros somos sin Dios. Sin Dios no somos nada. La única diferencia es el aliento de vida que Dios sopló en la nariz del hombre. Lo que nosotros recibimos de parte de Dios, eso es la diferencia que tenemos. Sin Dios nosotros no somos absolutamente nada. Entonces entendamos la primera parte. La primera parte es que fuimos creados, nuestro inicio fue de lo más bajo, lo más humilde, lo más sencillo, lo más insignificante. Esos son nuestros orígenes realmente. Y después dice: después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente,
y allí puso al hombre que había formado. Pues bueno, no vamos a hablar de todas las cosas. Vamos a ver cuál era el ecosistema, cuáles eran las condiciones, cuál era la vida. Es muy importante analizar cuál era la vida del hombre primero. ¿Por qué? Porque de ahí nosotros salimos. Ese es el comienzo verdadero de la humanidad. Ahí es donde nosotros tenemos que aprender de dónde vinimos, ¿verdad? No vamos a lanzar una nave espacial para que recorra el espacio interestelar y que recorra millones y millones, miles de millones de kilómetros para que al fin nos digan, ay, ya casi sabemos de dónde venimos. Ah, no, estábamos equivocados, el mundo no tiene miles de millones tantos, sino que tiene más miles de millones. Ya nos dimos cuenta que el Big Bang no fue así, no, que pues fue un cuento que en su tiempo sirvió como muleta para justificar muchas cosas que el hombre no sabe. Nosotros no vamos a hacer eso. Los científicos están locos pensando que yendo al espacio van a encontrar. Por favor, ponte a pensar en eso. ¿Cuándo? O sea, ¿en qué cabeza cabe que enviando un aparato científico al espacio interestelar vas a poder resolver todos los misterios del origen, todos? O sea, ¿de dónde? Pon tú que dijeran, es que ya sabemos que el Big Bang es lo correcto. Sí, no me digas. ¿Y qué fue antes del Big Bang? Y es que ahí hay otro misterio, es que el tiempo no era antes del Big Bang. Todo comenzó en el Big Bang porque el tiempo está en función no está en función, no es algo absoluto ni abstracto, sino que el tiempo está en función de una dimensión espacial. Y como antes no había espacio, no había tiempo. Ay, mira qué interesante. O sea que antes no había tiempo. O sea, ¿qué es el tiempo entonces realmente? O sea, no vamos a entrar en esos temas locos. Porque queriendo justificarse, queriendo hacer saber a la gente que saben cada vez más se vuelven más locos. Dice la palabra del Señor que Dios que hace necios a los sabios, que los sorprende en su sabiduría y los hace necios. En otras versiones dice que los hace ridículos, los hace tontos. Es que el pensar que tú vas a poder encontrar de dónde vienes, qué fue antes, la gallina o el huevo. Pueden decir, pues según la teoría de Darwin, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? No, pues es que la gallina es un resultado de pasos inteligentes que tuvo que dar la naturaleza para poder evolucionar. Bueno, pero ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, la gallina, y la gallina, ¿de dónde vine entonces? Del huevo, y ese huevo, ¿quién lo puso, no? O sea, piensa en lo que te estoy diciendo. Cuando el hombre trata de encontrar el origen de la vida, lo trata de encontrar fuera de la palabra de Dios. Se vuelve necio, se vuelve insensato, llega a cosas absurdísimas. No, pues ahora dice que no había nada antes del Big Bang porque no había tiempo. Y ahora ya nos metemos a un rollo tan loco de que no había tiempo. O sea que antes del Big Bang no había tiempo. ¿Qué es eso? O sea, entonces al decir no había tiempo, no había nada antes del Big Bang. Mira nada más, qué explicaciones. ¿Estás contentísimo con la explicación del Big Bang? ¿De dónde naciste? ¿De dónde nació el universo? ¿Te da gusto oír que antes no había nada? Y ese es el origen de todas las cosas. Bueno, entonces la palabra de Dios dice aquí, regresando, después el Señor Dios plantó un huerto en Edén,
en el oriente y allí puso al hombre que había formado. Entonces, Dios le plantó un huerto hermoso. Aquí nosotros vemos en la imagen un lugar precioso, un lugar bellísimo. Dios formó al hombre en la humillación del barro, de la tierra, y después le hizo un lugar maravilloso y precioso. Y después, en el verso 9 de Génesis 2, leemos: y Yahweh Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Bueno, porque el objetivo de esta charla es ver quién era Adán o el varón, cuál era su ecosistema, por qué vino, en qué condiciones vino, en qué pensaba él, o por qué están aquí. Digo, ya que estamos hablando tanto de la ciencia que quiere resolver los misterios, ¿de dónde vinimos? Pues ya estamos viendo, ¿no? Pues ya vemos. Primero nos creó Dios. ¿Y de dónde nos creó? No nos creó de oro ni de diamantes, nos creó de lodo, de lo más vil, de lo más humildísimo, en un estado de humillación. Y fíjate que cuando nosotros regresamos a ese estado de humillación, nos va muy, pero muy bien. Muy, pero que muy bien. Y cuando nos alejamos, nos va muy, pero que muy mal. Bueno, pero bueno, eso fue así fue el comienzo entonces del hombre. Es muy importante que te des cuenta que estamos hablando de nosotros, estamos hablando de ti, estamos hablando de mí. Esos son nuestros orígenes, eso es lo que somos nosotros en esencia, simplemente. De ahí venimos nosotros. Entonces dice el verso 8, después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Y os dijo: sí, naciste en la humillación y todo eso, pero bueno, yo voy a hacer un paraíso para ti. Fíjate, y ya de aquí a acá ya vemos un contraste, pero tremendo, si estás de acuerdo conmigo. O sea, ¿por qué el hombre no permaneció en el polvo? Imagínate, Dios mío, en la tierra, en el lodo, que hubiera sido como una sanguijuela o qué, ¿no? No, de ahí venimos nosotros, pero Dios dijo: les voy a hacer un huerto, les voy a hacer un lugar hermoso, precioso. Y Dios lo hizo. Después el Señor Dios plantó un huerto en Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. O sea que Dios se preocupa mucho por nosotros y nos ama. O sea, si has oído en la palabra de Dios o a alguien que dice: es que Dios nos ama, y tú no te has hecho la pregunta: ¿y cómo es que Dios me ama? Pero ¿cómo Dios demuestra que me ama si me va tan mal? Podrías decir, ¿no? Si esto, si el otro, si todo lo que tú quieras. Pues yo aquí veo el grande, pero muy grande amor de Dios. Dios nos sacó de lo más abajo, y nosotros, ¿qué merecíamos? Si éramos polvo, éramos tierra, éramos barro, éramos lodo. Pero Dios dijo: yo te quiero dar un lugar precioso. Por favor, toma en cuenta esto. Aquí Dios te está gritando a ti. Dios te está gritando y te está diciendo: yo te quiero dar a ti un lugar hermoso, un lugar precioso, un lugar glorioso, un lugar donde vibre tu corazón de emoción y de alegría, de querer estar ahí, de querer disfrutar algo que tú no conociste en tu origen, algo que tú no conociste cuando empezaste a hacer. Yo quiero darte algo bello, maravilloso. Eso tal vez tú dices: pero es que Dios no me ha dicho eso.
Es que yo no veo en la Biblia que Dios diga eso, lo dice en otras formas. Pues aquí lo está gritando. Y es que la palabra de Dios no la tienes que oír con tus oídos, estos de tu cuerpo. La palabra de Dios la tienes que oír con tus oídos espirituales, con tus oídos de discernimiento, de entendimiento, de entender. Que Dios tenga misericordia de nuestras vidas y abra nuestro entendimiento. Aquí Dios te está diciendo, me interesas. Aquí Dios te está diciendo, tú no mereces nada, pero yo te voy a dar todo. Aquí Dios te está diciendo, para mí eres importantísimo. Aquí Dios te está diciendo, yo te voy a bendecir porque quiero, no porque tú seas tan merecedor de todo eso. Aquí Dios te está diciendo, mis pensamientos, mi corazón, en mi corazón está bendecirte, está el que tú te sientas a gusto, está el que tú disfrutes esta vida, está el que tú estés lleno de paz, de amor, de gozo, el que puedas disfrutar realmente esto que quiero darte. Tú no conocías esto. Es decir, si Dios nos hizo del polvo de la tierra, del lodo, y no nos hubiera querido dar nada, nosotros no hubiéramos dicho, ay, cómo extraño la belleza de un huerto, cuando nunca la hubiéramos conocido. Cuando nosotros no nacimos en esto, nacimos en esto. Si Dios no nos hubiera querido dar esto, estaríamos en paz. ¿Por qué? Porque ni siquiera hubiéramos conocido esto. No estaríamos, ay, la tierra, pues nosotros somos tierra. No, ay, es que me siento muy humillado. Es lo único que hubiéramos conocido. No tendríamos forma de comparar nada. Pero Dios no te quiso dejar así. Dios no quiso que estuvieras así, porque el objetivo de Dios no era ese. El objetivo de Dios era que te acordaras que tus orígenes son humildes, son sencillos, son básicos. Tus humildes son de humillación. Y si no hubiera sido por Dios, así te hubieras quedado. Pero los pensamientos de Dios no son así. Estos son los pensamientos de Dios. Ahí Dios te está diciendo, yo te amo con amor eterno, por tanto te prolongué mi misericordia. Yo quiero bendecirte, yo quiero amarte, yo quiero proveerte, yo quiero darte lo mejor para que tú puedas disfrutar esta vida en abundancia y en plenitud.